Bien, muy buenas tardes de parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Les damos la bienvenida a la tercera charla del ciclo Santiago, un patrimonio con futuro. Esta es una actividad que, como ya les habíamos comentado la semana pasada, se enmarca en el mes de los patrimonios, que además de este ciclo cuenta con una exposición de fotografías del archivo patrimonial del Estudio Bruckmann en la Sala del Reloj de nuestro campus. Esta exposición se llama Santiago, la ciudad que habitamos, y que para el sábado 27 de mayo venimos preparando una jornada de distintas actividades. Esto también se lo hemos comentado, pero volvemos a explicarles un poco, que va a haber una serie de actividades como talleres, visitas guiadas al Museo de Artes de la universidad, y principalmente un conversatorio junto a Fernando y a Mario, que nos interesa que ustedes sepan y ojalá nos puedan acompañar. Este conversatorio va a ser el día sábado a mediodía, donde además también nos acompañará el arquitecto y profesor universitario Cristian León, y posteriormente al conversatorio habrá un concierto con la Orquesta de Carabineros. Nos convoca el día de hoy la Ruta de los Palacios junto a Fernando Imas y Mario Rojas, ambos cofundadores del Estudio Bruckmann, esta plataforma de investigación, conservación y divulgación patrimonial que fue fundada el año 2010 y que cuenta con importantes proyectos en el ámbito de investigación arquitectónica, documentación fotográfica y principalmente el rescate de la memoria social de los siglos XIX y XX. Muy bienvenidos, y aprovecho también de dar la bienvenida a Josefina Tocornal, directora de Extensión. A ver. Bien, Josefina, no sé si... Ahí está. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos también en esta tercera charla de ciclo de conferencia Santiago, un patrimonio con futuro. Estamos muy contentos con la participación que hemos tenido del público hasta hoy día, y esta charla creo que va a ser también muy interesante y esperada por todos. Así que vamos a disfrutar de la conferencia y, como siempre, al final hay un espacio para preguntas y consultas. Gracias a todos. Bien, Mario, Fernando, le dejamos la palabra. Súper, muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo soy Fernando, él es Mario. Hay varias caras conocidas ya, así que hola de nuevo, Bárbara, Simón, Hugo. Así que bienvenidos de nuevo y qué bueno que estamos juntos otra vez. Estamos esperando este día con Mario, pues estamos, no sé, Josefina, vamos a tener que seguir porque estamos acostumbrados ya a estar acá entre todos. Así que bueno, hoy día nos toca un tema bien interesante. Vamos a compartir pantalla primero que todo. Ahí está, ahí se ve todo, ¿cierto? Creo que sí. Sí, Vamos a hablar perfecto. vamos a hablar de los palacios de Santiago. Vamos a hacer una cosa bien parecida a la que hicimos la ocasión anterior, que fue como un recorrido un poco, ¿cierto? Por hicimos de los CITES, que hicimos como un tour un poco, de que entraran a hartos palacios para que la gente viera hartos palacios, no solamente los clásicos que todos conocemos y que ya a lo mejor están archi estudiados. Así que vamos a ir, no rajados, pero un poco más rápido que la otra vez para poder alcanzar a ver todo y que tengamos después un tiempo para poder conversar y responder las preguntas. Bueno, siempre partimos esta charla con una pregunta bien interesante, que ¿qué es un palacio? ¿Y por qué le decimos palacio a los palacios chilenos? Que de repente al lado de edificios monumentales que están en Europa generalmente o en países asiáticos, parecen una ridiculez hablar de palacio en Chile porque son como una casita al lado de estas grandes construcciones. Vean, por ejemplo, este Charlottenburg en Berlín, Versalles, por supuesto, el más conocido en Francia, el Palacio Real de Madrid, Sanssouci en Potsdam, en Berlín, el Palacio de Catalina en San Petersburgo. Entonces, ¿por qué hablo de palacio en Chile? Esa es una gran pregunta y una gran interrogante que la gente se hace de repente. Pero este no es un término que lo inventamos nosotros o los académicos hace unos años atrás, sino que es un término que se acuñó en el siglo XIX, cuando empezaron a aparecer estas construcciones en Chile. Pensemos que un poco les queremos decir de dónde veníamos en el fondo, ¿cierto? Este era Santiago, estamos viendo la Alameda en 1865,
que no tiene ni una pálida comparación con lo que vemos hoy día o con lo que se vio en el al fin del siglo XIX, siglo XX, ¿cierto? Miren, se ven casas, si bien sólidas, con tejas, unas construcciones buenas en el fondo, pero nada de palacios, nada de lujo, nada de Europa, nada de Francia, que era a lo que la gente estaba empezando ya a mirar, sobre todo Inglaterra, Francia, ¿cierto? Ahí tenemos otra vista de la Alameda. Con esto, piensen ustedes que esta torre que se ve a la mano derecha seguramente era, ¿cómo puedo decirlo?, el rascacielos de la Alameda, porque no había nada más alto, la casa al lado, ¿cierto?, con 2 pisos y estos corredores como bien chilenas eran las mayores alturas. Esta foto está tomada desde la torre de una iglesia, entonces claramente a lo mejor ese es el rascacielos donde está tomada, pero la altura promedio era esa, en una ciudad bastante baja. En Santiago habían edificios ya bastante extravagantes para la época, como por ejemplo la Casa Colorada, la Casa de los Sánchez Fontecilla, que eran viviendas que denotaban cierto lujo en la época colonial, que también hablaban de un refinamiento en la sociedad chilena, con ciertas familias que alcanzaron un buen pasar económico. Pero aún así eran casas que seguían la tradición española, bastante austeras si se quiere. Por ejemplo, acá está la casa de la familia Valdivieso, que le decían la Petit Moneda porque era como una especie de neoclásico de Toesca, muy parecido a la moneda, que estaba justo en la esquina de la Plaza de Armas, donde está la Municipalidad de Santiago, creo que es Monjitas con 21 de Mayo, es en la calle de un edificio nuevo, que desde el año 70, muy conocido, con un arquitecto muy famoso que hicieron este edificio. Pero esta casa se demolió en el año 50. Vean por dentro, las casas eran, el gran lujo que tenían estas casas era que de repente tenían protecciones de reja, pensemos que en esa época los vidrios no existían, entonces las casas tenían solamente postigo, los corredores que hablaban también de un refinamiento y un intento como de cambiar el calor, de una cosa muy de tradición española y bueno, que viene de una arquitectura mucho más antigua también. En esta foto vemos al fondo, a la derecha, ¿cierto? Al lado de la campana hay un reloj, como estos Grandfather que uno ve después adentro. O sea, los pasillos eran muy habitados y muy usados y muy decorados. Hay un arcón también de madera tallado al costado izquierdo. Pero claro, si bien es muy bonito, no es, a lo que queremos llegar es que no es palaciego. No hay nada dorado todavía, no hay nada que nos lleve a este lujo absoluto después de los mármoles y todas estas cosas de oro, etcétera. Esta es la calle Carmen, imagínense el Cerro Santa Lucía, al fondo, la iglesia del Carmen también, que ya no existe. Y este es el aspecto de Santiago del siglo XIX, hasta bien entrado 1870, 80, Santiago se veía de esta forma. Entonces, en ese contexto que estamos hablando, que empiezan a aparecer los primeros palacios, entonces, hagan esta comparación. Si alguien de repente pasa por Santiago de esto, y en 10 años, que es el tiempo que demoraban de repente construir una casa, pasamos a esto no es una gran mansión, no es una gran casa, esto es otra cosa, esto es un palacio para la época. Por lo tanto, ese término se empezó a acuñar. Y el palacio también tiene que ver con otro tipo de factores que vamos a hablar más adelante, pero que arquitectónicamente empezaron a cambiar la fisonomía de Santiago, y empezaron a poblar barrios, empezaron a ser referente urbano, y empezaron también a inclinar el gusto de los chilenos por el modelo más francés, un modelo mucho más de una arquitectura más refinada, también de tradición grecolatina, que era lo que estaba usándose en Europa en ese momento. Entonces, no solamente el palacio era una especie como de nave espacial que llegaba a implantarse en Santiago, sino que hablaba también de modernidad y lujo, que eso es lo que queríamos alcanzar los chilenos, ser un país moderno. Este edificio que vemos, lamentablemente, no existe, también lo demolieron para darle paso a otra construcción similar. Mucha gente no cree que es Santiago, miren, con esas cariátides, ¿cierto?, sujetando el frontón de este balcón. Era, como dice Mario, como la irrupción de una nave espacial en medio de la nada. Pensemos también que, al igual que lo que hablamos un poco en los CITES antes, no había viajes, no había internet, no había nada, entonces la gente veía estas construcciones y viajaba un poco a Europa a través de los libros. Entonces ver esto en vivo y en directo debe haber sido francamente un acontecimiento completo. Ahí tenemos una comparación bastante gráfica. Tenemos este local comercial donde vivía hasta el Palacio Iñi, que es toda la Alameda con 18, donde está el Café Torre famoso, al lado izquierdo. Irrumpe la casa de la familia Ossa, 1879, 75 dice la fotografía, pero es como 78 esa es la foto que se construyó la casa. Y imagínense, o sea, tenemos la comparación gráfica, o sea, pasamos de la cosa mucho más colonial, con estos álamos en la Alameda, y de repente vemos esta casa que habla de un lenguaje mucho más refinado y una forma de vida distinta también. Claro, se empieza a armar una ciudad, una capital en el fondo. Pasa
deja un poco atrás lo colonial, como dice Mario, ¿cierto? Este aspecto de pueblo, ¿cierto? Rural, para pasar a convertirse a poco en una capital del mundo, que es lo que aspiraban los chilenos en ese momento. Fíjense bien en cómo irrumpe, por ejemplo, el Palacio Urmeneta, que está en la calle Monjita, entre San Antonio y Mequiden, y es una casa impresionantemente grande. O sea, fíjense el tamaño que tiene esta casa, que también rompe la fachada continua, entonces es una casa con jardines alrededor. Entonces también habla de una forma de vida distinta, que es que la gente que está viviendo ahí no quiere vivir como vivían los chilenos de antes, sino que están irrumpiendo con una nueva forma de costumbre, de ver la vida. Imagínense lo que es el Palacio Concha Casot, que está en Alameda, donde hoy día está el barrio Conchitoro. Esta casa debe haber sido una locura verla con las cúpulas doradas, en una época muy, muy, muy anterior. Entonces, lo que dice Fernando, o sea, piensen que la gente viajaba a través de los libros, muy poca gente podía viajar, muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces, este tipo de edificios representaba un poco lo que estaba pasando en otras latitudes muy lejanas, que también la gente las traía a Chile de alguna forma. ¿Qué diferencia un palacio de una casa común? No solamente es una nave espacial gigante, ni tampoco un edificio muy, muy grande el palacio, sino que representa el espíritu del siglo XIX, del París de Napoleón III, del Segundo Imperio, de una época donde la sociedad burguesa se aburguesa mucho más, es una época de refinamiento, de lujo, de excentricidad, que lo forma una burguesía que está viviendo el proceso de industrialización de los países, que está viendo en la tecnología la captura del lujo, de la extravagancia, de la modernidad, y que es una sociedad alegre. Básicamente la época de la Belle Époque en Francia y en Inglaterra también, bueno, en todo el mundo, que se transpone en todo el mundo, y esta sociedad alegre que se llama en esa época, también llega a los chilenos. Hay muchos chilenos que están viviendo en Francia en ese momento, y que cuando llegan a Chile encuentran en este país tan pueblerino, que empiezan a cambiar su fisonomía intentando imitar lo que están haciéndose en capitales grandes como París, Viena, Londres, incluso Madrid o Buenos Aires en ese momento también. Claro, porque estaban acostumbrados, en el fondo, los viajes no eran como, de repente uno va de viaje una semana, 15 días, de repente los viajes duraban un año. Entonces estas personas, como dice Mario, se acostumbraban a esta vida francesa o afroeuropeizada, y claro, bueno, después más adelante le vamos a contar qué hacían para poder vivirla en Chile también, pero claro, era volver a Chile de haber sido como un shock en ese momento desde Europa. Este es Vicuña Maquena, que es el gran artífice del Santiago Nuevo. Aquí lo vemos en la cima del Cerro Santa Lucía, con algunos constructores y algunos importantes personajes de la época, admirando la obra del Cerro Santa Lucía y también el nuevo planeamiento urbano, que trata de imitar un poco el París de Haussmann, que reforma el París de Napoleón III, y él trata de hacer un poco lo mismo en Santiago. Algunos íconos de la época, el Teatro Municipal, por supuesto, que habla de una necesidad de los chilenos por el ocio, por el teatro, por el arte dramático, que es importante también para una gran capital y que se van a gloria de que es refinada. Por supuesto, tiene que haber una ópera entre medio importante donde presentar espectáculos grandiosos, y necesitaba un edificio acorde para eso. Y recibir a los artistas importantes de Exacto. moda, porque de repente uno piensa que aquí no venía nadie, aquí venía mucha gente importante en el momento, en el fondo, que estaban siendo famosos, no como desfasados. Entonces, justamente este edificio, yo encuentro que tenemos un gran teatro municipal. A lo mejor le faltan unos pisos, podríamos criticar eso, pero el edificio es fantástico, por dentro y por fuera. ¿Qué diferencia también un palacio de una casa común? Esta sociedad que se traspola a Chile y que los chilenos empiezan a adoptar como una forma de vida, vive de una forma muy distinta. Por eso el palacio, cuando nosotros hablamos de un palacio, decimos también que nace un poco muerto, porque es solamente para una generación que vive con el espíritu de la Belle Époque. Un palacio es un espacio jerarquizado como la época, es un espacio donde el propio dueño de casa no tiene libertad de movimiento, donde, por ejemplo, el salón de baile es solamente para los bailes, donde el gran comedor es solamente para los grandes banquetes. Entonces yo no podría, como dueño de casa, aunque quisiera, no se me ocurriría comer en el gran comedor, no sé, un día cualquiera en mi casa, no, porque ese espacio estaba cerrado para los grandes banquetes. El escritorio era para recibir las visitas de negocio, pero mi despacho privado era una cosa más íntima. Entonces existe una serie de recintos dentro de la casa que hablan de un uso específico y que no se puede romper ese esquema. Por lo tanto, estas casas están llenas de recovecos, llenos de salones, de salitas y de espacios de separación entre el ambiente público y privado, que hace que la misma familia no pueda habitarlo con libertad. Entonces el palacio habla también de un lenguaje distinto de vivir,
de una sociedad que vive de una forma con costumbres muy diferentes a lo que empieza a pasar a principios del siglo XX, cuando esta época de los palacios termina y estas casas empiezan a perder utilidad. Y por eso, lamentablemente, desaparecen. Acá vemos, por ejemplo, totalmente diferenciado el plano del Palacio Cousiño. Es un espacio bien grande, con jardines, con laguna tenía, donde se diferencia, por ejemplo, el espacio de servicio que están en amarillo, la portería, las cocheras, pero también los mismos espacios de la casa. Por ejemplo, si yo entro al Palacio Cousiño, yo no entro directamente al hall que está acá al centro, que es el foyer, el corazón de la casa, que es un espacio más íntimo, sino que uno lo que hace es, a través de una mampara, entra al Salón Rojo, que es un espacio de recibimiento, es un recibo. Después pasar al salón de baile o al salón principal que está al lado acá, pero yo no me inmiscuyo como visitante común en las áreas privadas de la casa. Si yo soy familiar, sí, podría entrar seguramente al foyer directamente, o si yo soy un amigo muy íntimo, pero todos esos espacios están muy jerarquizados y bueno, y por eso cuando uno ve de repente la serie antigua, no sé, por tanto Navy o otra serie de repente que dan y que a la gente le gusta, se ve también todas estas cartas de presentación, toda esta, no sé, pues devolución de visita, la ceremonia del té, porque se da mucho eso, porque son costumbres que en esa época se empiezan a arraigar en Chile. Se usan mucho los escritorios también. Ahí veíamos Sí. al otro lado de la sala que dijo Mario, está sala roja, salón rojo, está el escritorio. Entonces había que tener mucha suerte en realidad para entrar a este hall que era como el living un poco que uno usa hoy día. Y otra cosa también de los palacios, que lo diferencia de otras propiedades y que los hace justamente un palacio, es este derroche de espacios, literalmente, de tener salitas para todo, de tener salitas de costura, salitas de café, salitas de té, sala para mujer, sala para hombre. Entonces, imagínense ahora que alguien que vive, por ejemplo, en un estudio, en el fondo un espacio que se va convirtiendo en comedor cuando alguien convida a comer a alguien, que tiene un sillón y que se transforma en living, que está la cama, que es el dormitorio. En el fondo, este derroche de espacios perdidos un poco, también habla de que tengo un palacio porque hay 25 espacios, 40 o 50 espacios y vivimos, no sé, a lo mejor de repente vivía el marido, la mujer, un par de hijos y los empleados, por supuesto, que a lo mejor eran muchos más que los mismos dueños de casa, pero en estos espacios enormes. Exactamente. Bueno, acá vemos el gran comedor del Palacio Cousiño, que todavía existe, que se puede visitar hoy día en un museo bastante interesante dentro de Santiago. Este es el comedor de diario, ahí vemos la diferencia. Este es el gran comedor de la sala de banquetes del Palacio Cousiño para los grandes acontecimientos, y este es el comedor de diario de la familia, que yo lo encuentro igual de lindo, igual de increíble, pero... Y el comedor de diarios de adultos, ¿eh? Porque claro, los niños tenían un comedor de diario con las niñas que los cuidaban, ¿cierto? Aparte, además de este comedor, había otro comedor más para los niños, mucho menos formal a lo mejor y menos elegante, que era para los niños hasta que los niños usaban pantalones largos y todo y pasaban a ser adultos, bien chicos también muchas veces, pero se estaban también divididos. Este, por ejemplo, es el boudoir de Isidora Goyenechea, que es un boudoir. En ese momento el boudoir es como una especie como de salita, de antecámara del dormitorio principal de la doña casa, que es donde ella recibe a su amiga o sus visitas más íntimas, y donde también recibía a su hijo. Ningún hijo en ese momento, en la época del siglo XIX, conoció la pieza de su madre, ¿no? Eso no existía, no conocía la cama de su mamá, porque la mamá los recibía un ratito en esta especie como de antecámara, que está destinada como a estas visitas como informales, dentro de un espacio mucho más íntimo. Entonces, claro, piensen también que los niños se criaban también con niñera, entonces las mamás tampoco veían todo el día a los hijos, de repente los veían un ratito nomás en la noche, y este espacio estaba destinado solamente para eso. Este es el salón de baile, por ejemplo, el Palacio Mate, en la calle San Martín con compañía, que es ovalado, imagínense La gracia de este espacio, a lo mejor hay gente que lo conoce, es el piso. El piso es francamente como que fuera un bordado en maderas de diferentes colores, ¿cierto? De maderas frutales, maderas más negras, maderas verdes. Es impresionante y justamente siempre estaba tapado. Se ve en la alfombra un tapete de muro a muro enorme. Entonces la mayoría de las veces estaba tapado y también eso habla de un lujo. O sea, tengo este piso increíble, pero tengo esta alfombra increíble y también lo tapo y como que les da un poco lo mismo una cosa que otra. ¿Cómo se construyen estos palacios? Hay una cosa muy importante. Está, por ejemplo, el arquitecto Paul Latour, o estos grandes arquitectos franceses que llegan en ese momento, que inclinan el ojo chileno al refinamiento francés. Por eso la arquitectura del siglo XIX es tan refinada y tan inclinada al francés, porque el gobierno contrata, el Estado contrata arquitectos franceses para poder construir estas casas. Entonces, bueno, llegan importantes arquitectos como Brunet de Ven, Lucien Henot, Paul Latour, y después, bueno, los arquitectos que vienen después son chilenos, como Manuel Aldunate, Manuel Cifuentes, Alberto Cruzmón, Larraín Bravo, José Emil Solar.
También trabajan importantes decoradores, que también no solamente el arquitecto se preocupaba de hacer esta construcción, pero la gente también tenía que decorarlo. Entonces, por ejemplo, está Jorge Pacheco García, que es uno de los primeros restauradores de Chile, pero que también era experto en marmoleado. Entonces, él hacía mármoles falsos para estas grandes casas, que es un trabajo muy, muy difícil. Está Juan Chefi, que es marmolista, y Paul Labradú, que está pintando hoy el Palacio Rioja de Viña del Mar, que también decoró y pintó toda esta casa. Esta etapa, pensamos nosotros, que es, por supuesto que la construcción arquitectónica es fundamental porque le da el espacio, ¿cierto?, para albergar todas estas cosas que estamos contando. Pero esta etapa de pintar, de hacer mármoles, de dorar, de poner los vitrós, los herrerías y todo, yo creo que es casi tan importante como justamente la construcción. O sea, de esto habla la gente, de la diferencia de la decoración, de los espacios también, por supuesto, pero de que el techo era, no sé, dorado o plateado o tenía figuras distintas. Esta parte es clave para poder habitar estos grandes palacios. Aquí hay una acuarela original del Palacio Pereira, que habla también de los colores originales que tenía, que después se recuperaron. Este es un dibujo que encontramos nosotros en Francia, que es un anteproyecto del Palacio de Cousiño, que este no es el proyecto final del que se construyó. Esto no lo ha visto nadie, esta es una primicia porque Sí. nos lo hemos mostrado, creo que es segunda vez que lo mostramos, este es absolutamente... Sí. Claro, y ahí dice primicia. arriba, Hotel de Doña Isidora G. de Cousiño. Hoteles se refiere como a la costumbre francesa, se llaman estas grandes casas hotel, que se llaman de esa forma, para los franceses. Acá vemos, por ejemplo, el Palacio Elgin, que tiene esta decoración chinesca en el salón chino de la casa, precisamente. Entonces, fíjense también lo rico que es decorativamente un palacio, que habla también de una arquitectura mucho más refinada y de crear este ambiente como único y singular y extravagante, que eso también habla mucho de los palacios. La misma Alhambra, o sea, fíjense en la decoración. Piensen que la Alhambra es de 1862, o sea, estamos hablando de casi la primera mitad del siglo XIX, y que en Chile, no sé, 13.000 kilómetros de distancia, hayan traído toda esta decoración inspirada en la Alhambra de Granada, es una locura. O sea, piensen que es la persona que habitaba esta casa, soñaba con este palacio, lo construyó en Chile en una época donde no existía un comercio tan grande, donde no existían también los artesanos que podían hacer esto, los tuvo que traer de Granada para hacerlo. Entonces, piensen también que ya es un lujo haberse construido esta casa solamente en obra gruesa. Aquí vemos una parte bien, o sea, maravilloso, pero pienso que está todo pintado blanco. Esta casa era entera pintada de colores, la puerta que está café también tenía dorados, colores, entonces también ahora uno lo ve simplificado, ¿cierto? Pero era mucho más intrincado y lleno de detalles mayores aún a lo que vemos en la imagen. Estos son catálogos de molduras que se usaban mucho en la época. La gente, los arquitectos con el dueño de casa, elegían las molduras que querían para la casa, se encargaban en Europa, llegaban a Chile en barco. Entonces también habla de un comercio también constante, de esta especie como de modernidades que empezaban a llegar, que eran molduras por catálogo. Acá, por ejemplo, vemos los espejos del Palacio de Cousiño cuando están en la fábrica de Lyon. Entonces estas son fotografías que se entregaban a la familia antes de ser embarcados a Chile, los espejos. Y después, bueno, aquí los vemos a la derecha puestos ya en el palacio. Es como los catálogos que uno tiene de Home Center, no sé, de ese tipo de cosas que llegan en el diario, versión muebles, cortinaje, piso, impresionante. Este también es el catálogo de cortinaje de que era el arquitecto Paul Latour, donde hay muchas cortinas que son del Palacio Cousiño y que se eligieron seguramente para ser encargadas a las fábricas de Lyon. Lyon en ese momento era un importante centro comercial de manufactura, de telas, de textilería y también de arte decorativa y también de elementos para casas. Hacían muchas herrerías, hacían también mármoles, se traían también de ese lado muebles. Todos los elementos más importantes como de decoración de un edificio se fabricaban generalmente en Lyon. Acá vemos también, por ejemplo, un detalle de la escalera del Palacio Cousiño, una elevación, un corte de la escalera, que también está hecho por el arquitecto Paul Latour. Y la escalera sí se hizo como la diseñó el arquitecto, eso se terminó. Acá la vemos hoy día como está. Es el proyecto y esta es la escalera al final. Acá vemos, por ejemplo, la disposición de los muebles. O sea, el arquitecto también participaba en la disposición de los muebles de la casa. O sea, él, no sé, pues muy divertido porque tenemos otro documento del arquitecto donde habla, por ejemplo, de los precios. Entonces dice, no, la casa no sé cuánto me cobra, no sé, 300 francos, pero la casa no sé qué me cobra 250. Entonces yo le dije a doña Isidora, voy a el cheque, era más barato acá, entonces vamos a elegir este otro. Pero en verdad le gustó el otro mueble de esta otra casa, entonces lo vamos a poner acá. O de repente compré esta otra silla, pero no sé dónde ponerla. Entonces está todo el esquema también de cómo se ubicaban los muebles dentro de este espacio. Acá vemos este famoso
indiscreto que está en el Palacio Cousiño cuando estaba en el catálogo que le llevaron seguramente a doña Isidora Goyenechea antes de elegirlo. Acá está el que está hoy día en el Palacio Cousiño. Sí, hay dos iguales. Sí. Acá vemos, por ejemplo, la marquesina de fierro cuando se mandó a hacer a León. Entonces aquí van las medidas, el tamaño de la escalera, todo lo que tiene que ver como para poder dimensionar esta marquesina antes de traerla a Chile. Y, por ejemplo, también los leones, los famosos leones de Charles Textor, que es el escultor que lo hizo y que está acá, por ejemplo, en la foto en blanco y negro, están antes de venir a Chile, están en la fábrica de León, y aquí cuando ya están puestos en el Palacio Cousiño. Bueno, ahí como dice esta imagen, vamos a hacer un recorrido un poco, lo que les conté al principio, por estas grandes casas. Y bueno, es muy entretenido porque quiero que nos imaginemos que estamos haciendo un city tour y que estamos ahí. Y nada, que disfrutemos ahora un poco de estas casas que son una más increíble que la otra. Este es el palacio donde está Irarrázaval, donde está el Círculo Español hoy día en Alameda. Y ella es la Doña Casa. La doña Casa, que en este momento no me acuerdo el nombre, era de apellido Fernández. Sí. La Alhambra es el primer gran palacio chileno, es una vivienda espectacular, creada en el año 62 por el arquitecto Manuel Aldunate. Don José Ignacio Osa Mercado, dueño de las minas de plata de Chañarcillo, tiene la fantasía de habitar un palacio neoárabe, arabesco. Y como tenía esta fantasía, encarga al arquitecto Aldunate, que estaba haciendo una especie de pasantía en Europa, que él se traiga todos los elementos necesarios para poder replicar una pequeña versión de la Alhambra en la calle Compañía. Y una época donde las casas de al lado eran casas de adobe, sin ventanas. Entonces, esta primera casa fue muy espectacular. Lamentablemente, don Francisco Ignacio Osa se muere, entre medio no alcanza a ver a su casa terminada. La familia tampoco la termina. Pero el año 77, en 1877, don Claudio Vicuña Guerrero, que era una especie de dandy muy famoso en la época, pero parece que tenía muy buena facha, entonces como que ella llegaba a todos lados y era muy simpático, y además le gustaba mucho el lujo y la extravagancia, decide comprar la Alhambra y la termina. Entonces él, como en ese momento Aldunate está muy ocupado haciendo el Congreso Nacional y otro edificio importante en la época, decide preocuparse él mismo de terminar el palacio y contrata, por ejemplo, a Ernesto Kirbach, que es el que pinta el Teatro Municipal, para terminar los detalles ornamentales, contrata a Dupré para terminar la ebanistería, una serie de artesanos que estaban trabajando en Chile en ese momento, y hace una especie como de fábrica en su propia casa para poder terminar su palacio. Lo dota con vidrios de colores, lo llena de detalle ornamental, encarga una serie de lámparas, también unos sofás de cuero cordobés a París, que de hecho son tan lujosos que cuando se hizo la exposición de 1878 en París, los expusieron antes de embarcarlo a Chile porque era increíble que estos sillones tan lujosos llegaran a Chile en algún momento. La lámpara, que lamentablemente la robaron hace un año atrás o 2 años atrás, acá se ve la lámpara, también fue encargada especialmente por don Claudio Vicuña a una importante fábrica parisina que también habla un poco del lenguaje arabesco. Entonces fue una lámpara muy espectacular que cuando llegó, los diarios de la época hablan de que llegó en mula, que la sacan de la caja, que llegó una caja tan grande que no podían entrarla por la puerta, entonces tuvieron que sacarla, desembalarla en la calle, la gente se puso a mirar. Entonces era el palacio ya hablaba por sí mismo de una especie como de fascinación por parte de los transeúntes, y ni siquiera estaba terminado. Imagínense lo que significaba cuando se terminaban. Don Claudio Vicuña, además, para hacer la inauguración de su palacio, hace un baile de fantasía que fue legendario en Santiago, que se hizo en invierno, que la gente vistió los más exóticos trajes en ese momento. Acá vemos, por ejemplo, a Osvaldo Pérez Sánchez, vestido de napolitano, a Rosso Rego con un traje un poco arabesco. Entonces ahora también de una necesidad también de ostentar también todo este lujo, pero también de una forma como de lo que hablábamos un poco antes, de la Belle Époque, de esta alegría de vivir esta situación próspera que está viviendo la alta burguesía en ese momento. Y sin preocupación, en el fondo. Exactamente. Como... Él también, Claudio Vicuña, se hace una réplica de la Fuente de los Leones también. Entonces él es el que se encarga de traerla a Chile y disponerla en el patio, en el segundo patio de su casa. Lamentablemente la Alhambra sufre el año 1891 para la Revolución, un saqueo importante en donde no sé, pues se dice que la familia tuvo que arrancar porque el Balmaceda, cuando se suicidó, dejó como presidente a Claudio Vicuña. Entonces tuvieron que arrancarse a Argentina, la mujer se fue a Estados Unidos y la casa quedó deshabitada en 2 minutos,
y las hordas entraron a saquearla. Dicen que por el segundo piso tiraron un piano, los sofás famosos de que se pusieron en París los rompieron a hachazos. Y de hecho, una parte de la familia dice que lo único que se salvó ese día fue una cuchara y que hay un cuadro, creo que se salvó, nada más que eso. Impresionante. Bueno, la lámpara que por supuesto quedó colgada, pero eso es como lo único que existe de la época. Que ya no se salvó. Ah, bueno, que ya no se salvó porque la robaron, pero ya no está. Ahí está la lámpara famosa que hablamos siempre, que hoy día lamentablemente se la robaron y nadie sabe dónde está. Todos estos vídeos de colores que a lo mejor no nos llaman tanto la atención hoy día, en esa época, imagínense, ya los vidrios eran algo espectacular y tener vidrios rojos, azules, verdes, ya era, o sea, absolutamente como tener, no sé, un Ferrari ahora, debe haber sido increíble. Esta es una casa espectacular, pintada entera, llena de detalles y lamentablemente, como siempre digo, estamos viéndola tal vez en un buen momento porque estaba bien, tenía entre comillas, pero es su peor momento porque está muy distinta y muy diferente a lo que debe haber sido en su momento de cuando terminaron de construirla. O sea, lamentablemente. Pero igual así, esta casa es fantástica. Tan antigua además. Acá tenemos otro palacio, el Palacio Urmeneta, que lo construyó don José Tomás Urmeneta, que fue el dueño de las minas de Tamaya y bueno, de un gran industrial chileno, que comenzó también su vida, venía de una muy buena familia, estudió en Inglaterra, estudiando en Inglaterra se obsesionó con la vida inglesa, y cuando él llegó a Chile, bueno, los negocios no anduvieron bien, dicen que estuvo años con la familia viviendo en una especie como de choza en Tamaya, buscando esta famosa veta de cobre que le iba a hacer millonario, que no le resultaba nunca, y ya cuando ya estaba a punto de tirar la esponja, encontró una veta riquísima, y invirtió muy bien la plata y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. De hecho, tenía un yate en la época, era amigo de la reina de Tahití, entonces le iba a ver en yate, es una vida extravagante que uno no se imagina que vivía la gente en esa época. O sea, que hasta hoy día sería una locura, porque ahora imagínense tener un yate y ir a Tahití a ver a no sé quién, impensable. Imagínense en esa época, francamente una locura. Acá la vemos con su mujer, Carmen Quiroga Darrigrande de Urmeneta. Esta casa es una casa estilo Tudor que la hace Manuel Aldunate. Él se le encarga especialmente, tenía 3.500 metros cuadrados construidos. Imagínense la cantidad de metros, la cantidad de salones que tenía esta casa. Pero vivía una vida totalmente inglesa. Él, como le gustaba esta vida como de que vivía en Inglaterra, él solamente contrató 50 empleados ingleses. Entonces, para que su casa solamente se hablara inglés, porque él hablaba inglés. Imagínense. Y lo más curioso era que esta casa tenía estos 3.500 metros cuadrados construidos, con jardines, con escaleras, con pasadizos, decía la gente que tenía una salida especial por un túnel a la calle. Bueno, estas casas se llenaban un poco de fantasías también. Vivía solamente él, su mujer y su hija, que estaba enferma en cama. Entonces vivían 3 personas con 50 empleados ingleses. Imagínense. Don José Tomás Urmeneta fue un gran promotor del arte, de la escultura, era financista de los primeros pintores de la época. Y también, por ejemplo, cuando hablaba Fernando que venían los mejores artistas al teatro municipal, por ejemplo, don José Tomás Urmeneta traía a mucha gente al teatro, lo traía con su propia plata, los invitaba a Chile. Por ejemplo, el pianista norteamericano Goldschlager vino a Chile invitado por José Tomás Urmeneta. Entonces, primero se presentó en la casa del señor Urmeneta y después se presentó en el teatro municipal. Entonces él como que le entregaba como regalo a Santiago trayendo este personaje tan importante. Acá vemos, por ejemplo, el salón principal del Palacio Urmeneta. Y ahí también habla un poco de las rayaduras de la época, porque don José Tomás Urmeneta, como está obsesionado con Inglaterra, estamos hablando de la época de la reina Victoria, entonces él pensaba que en algún momento la reina Victoria iba a llegar a Chile. Pensaba él, no sé. Bueno, tampoco era tan raro, si igual la nobleza europea también paseaba por esta parte exótica que era Chile. Pero la reina Victoria no estaba, yo creo que ni siquiera sabía lo que era Chile, yo creo en ese momento. Pero él tenía en estas salas importantes, no sé, acá no se ve mucho, pero hay una de estas sillas que está un poquito más elevada, que está en una especie como de tarima, porque él tenía reservada esa silla para cuando viniera la reina Victoria, para recibirla y que estuviera siempre más alto que el resto de los concurrentes al salón. O sea, su trono chileno. Tal cual. Acá vemos el Palacio Urmeneta cuando ya pasó, se murió don José Tomás Urmeneta, su mujer también, y la casa, bueno, pasa a doña María Errázuriz, y vive Pedro Sobercasó, el pintor también, acá. Pero después del terremoto de 1906, la familia se asusta mucho viviendo en esa casa y se va, y la casa se arrienda para un hotel, después se transforma en una sede como de, no sé, fue por ejemplo la sede de la primera exposición del Centenario, se usó para distintos usos, distintas cosas que en realidad no hablaban mucho de una vivienda, sino que una cosa mucho más social. Era el Palacio Urmeneta Hotel, se llamaba, que era un hotel muy importante en la época. Acá vemos, imagínense la cantidad de personas que está puesta en la escalera.
Este salón está completamente policromado, con dorados, con verde y con rojo. Entonces imagínense también el espectáculo que era esta escalera y este foyer del Palacio de Spinetta. Y también el tamaño, fíjense la cantidad de gente que entra aquí. Increíble. Lamentablemente el Palacio de Spinetta del año 30, la familia decide venderlo, lo empiezan a lotear el paño. Y el gobierno chileno estaba buscando en ese momento un espacio para hacer el Museo de Historia Nacional. Y lamentablemente coincide con la crisis Salitre, bueno, con todo lo que pasó en ese momento, que hubo una hecatombe económica, y el gobierno se retracta de comprarlo, y la familia decide demolerlo. Y lo más lamentable es que se terminan vendiendo plantas en el lugar, se convirtió como en un jardín, porque tampoco había plata para hacer un edificio nuevo, entonces tuvo muchos años botado el terreno. Fue una cosa muy triste que el palacio se haya botado como para nada. Y lo único que queda del Palacio Spinetta hoy día son esta especie como de ruinas que son parte del edificio antiguo, dispuestas en unas paredes medianeras con los edificios vecinos. Eso lo descubrimos hace poco, fuimos a una oficina, nada que ver, y de repente miramos por la ventana y donde pensamos que no había nada, descubrimos esto que para nosotros a lo mejor es un muro bien penca un poco, por así decirlo, pero es increíble que sea el vestigio todavía de este gran palacio que está en esta casa. Y está absolutamente, o sea, si uno va por afuera no alcanza a ver esto, habría que subir justamente al edificio del frente. Bueno, acá tenemos el Palacio Errázuriz, que en su momento fue catalogada la casa más elegante de Santiago, hoy día es la Embajada de Brasil. Fue construida por don Maximiano Errázuriz, gran industrial y coleccionista de arte, que inició esta casa en realidad para albergar toda su colección de arte, que tenía cosas de todos lados. Después pasó a la familia Cruzmont, también grandes coleccionistas de esa época, es esta foto. Una casa muy refinada que tenía salones de baile, tenía salón de música, tenía sala de juego, un invernadero. Entonces era una casa que hablaba un poco el lenguaje de la Belle Époque y que afortunadamente se conserva hoy día en manos de la Embajada de Brasil. Ahí está el salón de baile antiguo que tenía espacio para la orquesta, espejos venecianos empotrados que todavía existen, esta especie de muro abovedado con una lucarna. Entonces era una casa muy, muy buena que afortunadamente existe, aunque está muy remodelada, pero todavía la podemos apreciar en Alameda. Alameda con Manuel Rodríguez, como justo en la esquina. Antes de la Panamericana, claro. Ella es doña Amalia Errázuriz, pintada por Sargent, el pintor famoso norteamericano. Este cuadro nos contó la nieta. Sí. O la bisnieta. Bueno, es una descendiente que cuando este cuadro lo transportaron de no sé de qué parte a qué otra parte en un barco, y el barco se hundió, y el cuadro se hundió con el barco y lo pudieron rescatar, pero imagínense, estuvo debajo del agua, no sé cuánto, no creo que tanto, porque si no, no hubiera resistido, pero tuvo ese pequeño incidente en la historia de la pintura esta. Nos contó directamente alguien que lo tuvo en su casa, entonces es verdad. Bueno, acá está la sala de billar del Palacio de Errázuriz. El hall todavía, que es lo más llamativo que tiene, que todavía existe este piso de mármoles, distintos tipos de mármoles, que forma esta estrella. El Palacio Pereira, una casa clásica que hoy día está muy de moda porque la recuperó el Estado chileno después de estar 25 o 30 años en la ruina. Un edificio bastante interesante, no solamente hoy día, sino que en el siglo XIX fue muy importante también. Vivió también Carolina Íñiguez de Pereira, que era la mujer de don Luis Pereira Cotapos, que era el senador que mandó a hacer esta casa. De hecho, la mamá de Carolina Íñiguez, emparentada de esta grande familia antigua de la época colonial chilena, encontraba un exceso que su hija se fuera a vivir tan lejos del centro, porque la gente siempre vivía rodeada de la Plaza de Armas. Entonces, cuando su hija le dijo que se habían comprado un paño en Huérfanos con San Martín, que en esa época se llamaba la calle El Chirimoyo, que era ya como los extramuros de Santiago, su mamá lo encontró terrible, entonces le dijo que ella no iba a ir nunca a verla a su casa. Y de hecho creo que fue pocas veces, porque le quedaba muy lejos. Acá vemos, por ejemplo, el Salón Rojo del Palacio Pereira, en su momento de mayor esplendor. Y esta moda, ¿cierto? Uno mira como la foto que vimos anterior del salón principal del palacio donde estaba la Embajada de Brasil, esta cosa llena, como horror al vacío que había un poco, imagínense pasar por ahí, yo creo que botaríamos la mitad de las cosas, que estamos más acostumbrados a estar más libres, lleno de sillitas, ¿cierto? Lleno de rincones, de sillones. Refleja muy bien cómo era la decoración también de ese momento. Hay muy pocas fotos, lamentablemente, interiores, ¿eh? Como que no, en general no se sacaban fotos de adentro de las casas, entonces ver algo así es bien importante. Esta es la Galería Central, que por eso era conocido el palacio, porque rompió un poco el esquema del patio central.
la casa chilena siguió esa costumbre un poco de tener ese hall, ese foyer, como el corazón de la casa, que era un patio. Era como la especie moderna del patio antiguo colonial. Pero esta casa no, esta casa rompe el esquema y se organiza en torno a una cruz latina, que es esta galería importante que tiene vidrio arriba, entonces una galería muy luminosa y muy moderna. O sea, de hecho, la galería se abría. En la época de verano tenía una especie de poleas que se corrían con una especie como también de cortinas que caían para evitar la luz directa del sol. Entonces era una cosa muy espectacular, abrir esta lucarna, que cayeran las cortinas. Entonces, esto no eran cortinas, unos velos seguramente para evitar la luz directa. O sea, imagínense ir a una fiesta y que de repente se abre el techo y están las estrellas o qué sé yo en el verano, debe haber sido, vuelvo a decirle, situémonos en ese momento, a lo mejor hoy día, a lo mejor ya nada no nos llama la atención tanto, pero imagínense en ese momento, debe haber sido de verdad una locura. Y es como dice Mario, una cruz latina, quiere decir, esto eran dos grandes pasillos enormes, ¿cierto? Anchísimos, en el fondo de estos dos pasillos salían todas las dependencias, el comedor, los salones, qué sé yo, en vez de tener esta cosa central, como decía Mario, al medio. Este es el Salón Lila del Palacio Pereira. Y atrás está el invernadero que tenía un molino con cascada de agua, era una cosa muy, muy bucólica para la época. Acá vemos a la familia Pereira en los años 30, en el Salón Lila también el que estamos viendo recién. Atrás se ve un poco la gruta, que era este jardín de invierno, que es como una especie como de gruta imitando la piedra, como una caverna, una cosa muy, muy bonita. Lamentablemente el palacio quedó botado durante mucho tiempo, más de 30 años, y el Estado chileno en el año 2012 decidió comprarlo para poder recuperarlo y se hizo un proyecto de arquitectura que lo recicló, lo remodeló y le dio un nuevo uso y una nueva vida también al palacio. Nosotros trabajamos, fuimos conservadores, yo fui el conservador jefe de la primera etapa de cuando el gobierno compra el edificio. A pesar de aquí está limpio, está impecable, lo recibimos nosotros como que fuera un bombardeo, adentro siempre digo lo mismo, pero a pesar de todo esto, de verlo despojado, ¿cierto?, de toda su decoración, no hay piso, no hay nada, es un edificio absolutamente impresionante, o sea, uno no quedaba indiferente al entrar a esta ruina majestuosa, enorme, gigante. Así que si tienen ahora, bueno, ahora está, por supuesto, lo remodelaron, hicieron un reciclaje del edificio, así que si tienen la oportunidad de visitarlo también sería una muy buen paseo, muy buen panorama. La Quinta Meix, que tampoco existe, estaba en Alameda, entre Avenida España y República. Fue la casa de verano de don Henry Meix, este explorador norteamericano que tiene que ver con la construcción del ferrocarril en Chile, un empresario muy importante que construyó su casa de veraneo, imagínense, cerca de la Estación Central. O sea, Santiago era en ese momento tan chico que Estación Central, o República, ni siquiera Estación Central, la Avenida República con la Avenida España era ya como la parte rural de Santiago. Ahí está don Henry Meix. Muy famosa en Perú también. También. De hecho, se murió allá. Sí, en Lima. Acá vemos el foyer de la Quinta Meix, que era una especie como, imitaba estas casas como de la época del algodón en Estados Unidos, entonces tiene toda esta especie como de finca estadounidense, con estas escaleras también que eran en espiral, entonces subían los 3 pisos a la casa. Hay un oso en el suelo también, sí. Eso es medio tétrico, pero muy de moda también este oso abierto y sí. Muerto el pobre. Acá vemos una nevada del año 40, cuando pertenecía a la familia Daza, que era el último presidente, un presidente boliviano que la familia de él escapó a Chile y se casó acá con chileno, entonces pertenecía a esa familia, la Quinta Meix en los años 40. Lamentablemente se demolió en los años 40. Y hoy día tenemos, no sé, lamentablemente perdimos la casa, pero ganamos también un barrio muy bonito, que es el barrio Virginio Paso. Ahí estaba ubicada la Quinta Meix antiguamente. Bueno, hay un mito también que mucha gente a lo mejor lo sabe, que siempre es bueno contarlo. La Quinta Meix, todo el mundo decía que la casa se movía. Entonces, que la gente la miraba desde la alameda, en el fondo la puerta, la reja, y la casa giraba. Entonces, bueno, para nosotros fue muy recurrente tratar de preguntar, tratar de encontrar a alguien que haya vivido en la casa, que haya tenido un pariente, ¿cierto? Hasta que llegamos, finalmente. Somos bien tosudos para eso, hasta que no paramos hasta que llegamos. Y nos contaron una cosa que nos hace bastante sentido, que tampoco es tan seguro, pero a lo mejor hay alguien hoy día viéndonos y sabe, que nos puede contar también, que lo que se movía finalmente era esta parte de arriba que vemos, ¿cierto? Ovalada, redonda, era como un invernadero, como una piecita que entraba la luz por todos lados. Entonces esto es lo que se iba moviendo a través del día, ¿cierto? Con unos rieles, y si él trabajaba con el ferrocarril y todo, es súper probable que sí haya sido.
pero claro, la casa completa, como la gente decía, es medio imposible por los jardines, por todo lo que vemos, ¿cierto? Investigamos la foto y todo y nos llegamos a la conclusión que la casa no se puede mover, pero sí, por lo menos la parte de adentro, a lo mejor de la casa, a lo mejor tampoco de todo afuera, pero claro, a lo mejor las plantas veían la gente cómo se movían, porque arriba habían plantas, o las lámparas, entonces sí hubo seguramente un movimiento que era también imagínense que se mueve una casa, es una locura. Así que si alguien sabe algo más también sería bueno que nos escribiera después y nos contara. Bueno, como buen norteamericano, don Henry Meiggs también incluyó mucha tecnología en la casa. Fue la primera casa que tuvo calefacción central en Chile. Y también tuvo un sistema de tubos dentro de la casa que permitía comunicarse como a través de en cada dormitorio. Había una especie como de uno, no sé cómo decirlo, como un corno, como un corno, donde uno hablaba entre medio de las piezas. O sea, uno podía comunicarse con la pieza arriba, con la pieza abajo, a través de esta especie como de tubos que hacía que el sonido viajara a través del interior de la casa. Bueno, llegamos al Palacio Cousiño. Vamos a ir un poco más rápido porque por la hora. Bueno, no hay mucha explicación de esta casa. Esta casa hasta el día de hoy se puede visitar, en una casa espectacular que hizo doña Isidora Goyenechea, empresaria chilena, bastante importante en el siglo XIX. Acá la vemos en una fotografía, vestida con la usanza de la época. Acá tenemos una foto original del foyer, en la época de 1910, 1920, cómo se veía el Palacio Cousiño en ese momento. Ahí está cómo se vivía, que es bastante similar. La lámpara famosa de cristal de Bohemia, que dicen que tiene una gemela en el Teatro Municipal. Es prima hermana, no gemela. Sí, prima hermana, sí. Es muy, si uno las ve aparte, las ve iguales, pero no son exactamente iguales, ni se compraron juntas ni nada, pero son bien parecidas. El famoso comedor del Palacio Cousiño con sillas con cuero pirograbado. Es un poco lo que le hablamos un poco antes de toda esta influencia francesa y todo este cortinaje y elementos decorativos que se trajeron de Lyon en su momento y que todavía existen, que es una fortuna tenerlo en Chile todavía. La escalera, que tiene 36 tipos de mármoles distintos, imagínense lo que es, una locura. También los muros que están pintados por Georges Clément, que es un pintor francés bien conocido. Ahora en el Petit Palais de París está la exposición de Sarah Bernard, donde está un cuadro muy importante que este pintor Georges Clément pintó de Sarah Bernard, que es uno de los más famosos, donde está allá como recostada, con un perro grande, blanco, que es como un símbolo de la Belle Époque. Y se reivindica también la figura de este pintor, que es muy desconocido, o sea, que fue muy famoso en el París del siglo XIX, creo que el tiempo, por supuesto, ha empañado un poco su figura, y hoy día vuelve a renacer este pintor, Georges Clément, que participó también, no solamente pintó a las grandes actrices o los grandes personajes del siglo XIX, sino que también participó en la Ópera de París. Él también tiene una sala Clément en la Ópera de París, donde la pintó completamente. Entonces, imagínense los recursos económicos de la familia Cousiño que contrataron a este señor Clément para hacer una serie de paneles para su casa en Santiago. Acá vemos, por ejemplo, la entrada a la Pinacoteca, donde dice Bellas Artes. Eso estaba oculto para la última restauración después del terremoto del 2010. Se cayó unos mosaicos, ¿cierto?, que ven ahí, y alguien se dio cuenta que detrás de eso había algo. Decidieron sacarlo y se dieron cuenta que estaba esta palabra de Bellas Artes, que es justo, como dice Manuel, la entrada a la Pinacoteca, y es un azul muy especial con las letras doradas, y qué bueno que se decidió en el fondo remover lo que tenía, que también era muy bonito, pero esto era lo original, seguramente. O sea, no seguramente, es lo original. Y el Palacio Cousiño, que eso nos gusta también contarlo, tiene una entrada independiente y la Pinacoteca por una razón muy específica, porque en ese momento hablamos también, en el plano que vimos principalmente, hablamos también de la jerarquía que había para usar los espacios, que de repente la gente no entraba a los espacios privados, sino que tenía espacios públicos. La Pinacoteca en ese momento era un espacio público. ¿Por qué? Porque estas grandes familias que eran capaces de coleccionar grandes obras de arte, tenían la responsabilidad moral de exhibirla a la gente que quisiera verla. Entonces era muy recurrente que los pintores, los estudiantes de pintura, de escultura, fueran a estas grandes casas a observar el arte que por supuesto no podían observar en ninguna otra parte. No tenían la posibilidad de viajar a los museos europeos, no tenían posibilidad de ver tampoco tantos libros de arte, pero sí tenían la posibilidad de ir a ciertas casas que tenían pinacoteca abierta para poder observar, por ejemplo, no sé, cómo pintaba Rubens, cómo pintaba Velázquez, que eran obras que existían en Chile en ese momento, Caravaggio también. Entonces eran obras muy espectaculares que eran de museo europeo, pero que las tenían estas familias resguardadas en su casa. Entonces la Pinacoteca del Palacio Cousiño tiene una entrada independiente por eso, para que cualquier persona, no sé si cualquiera, quizás estoy exagerando, pero si la persona interesada que podía tener contacto con ellos, pudiera entrar de forma libre a la Pinacoteca de la casa.
Acá vemos el salón de baile del Palacio Cousiño, esta pintura del plafón, que es bastante espectacular, de Ignace Domer, que es un pintor francés. Y bueno, escultura y elementos decorativos del jardín de invierno que son bastante conocidos. El baño del Palacio Cousiño que fue remodelado en los años 60, 70. Lo mostramos que nunca uno ve ni las cocinas ni los baños de estos lugares y ver haber tenido acceso y ver que tiene estas cortinas y todo este lujo también en el baño, también nos pareció simpático mostrarlo. El príncipe Bernardo de Holanda cuando fue un baile en el Palacio Cousiño. Bueno, que el Palacio Cousiño cuando la familia lo deja, se transforma también en un centro como de un hotel como de lujo para la visita ilustre de Santiago, de la Municipalidad de Santiago. Entonces se hospeda, por ejemplo, a Golda Meir, el príncipe Bernardo de Holanda, el presidente francés Charles de Gaulle. Y cuando iba a llegar la reina Isabel a hospedarse en el Palacio Cousiño, lamentablemente se quema el palacio, el segundo piso, y no se puede hospedar ahí. Y el palacio, bueno, después se restaura, pero se perdió todo el segundo nivel, que era más espectacular quizás, igual de espectacular que el primero, pero por supuesto cuando se restauró no había los recursos de la familia Cousiño, entonces se hizo un poquito más modesto, y hoy día cuando uno entra se nota mucho la diferencia entre el primer piso y el segundo. Sí, una buena restauración, pero claro, no es el lujo arriba de lo que hay abajo. Acá tenemos el Palacio Arrieta, que estaba en la Plaza del Teatro, en la calle Agustina, de don José Arrieta Pereira, gran promotor también de la música en Chile, la organizaba tertulias musicales, trajo Wagner a Chile, trajo los grandes, no sé, Enrique Soro estudiaba gracias a él, entonces es un promotor de las artes musicales especialmente. Su casa fue construida por el arquitecto Paul Latour, también el mismo del Palacio Cousiño, y de hecho se conocía como la casa pompeyana del señor Arrieta. Nosotros no sabíamos por qué, hasta que de repente encontramos algunas fotos antiguas en manos de la familia Latour en Francia, y nos dimos cuenta de que la casa estaba pintada completamente con frescos pompeyanos dentro. Entonces por eso se llamaba la casa pompeyana, porque estaba imitando siempre Ahí se ven detrás de los bustos, hay una parte de lo que dice Mario. Exacto. Bueno, este es un salón, por supuesto, más francés, que como acorda la época, que no hablaba del lenguaje pompeyano, pero sí del lenguaje francés que se usaba. Ahí se puede ver un poco más el hall principal de la casa. El patio, que ahí se nota totalmente el influjo romano en la residencia. Esas plantas que se ven alrededor, fíjense que están dibujadas, no son en las orillas, en el contorno del patio. Tiene una tina de mármol ahí a la orilla. Y bueno, en la casa de verano, en Peñalolén, también tienen un patio pompeyano bien parecido, donde hacían obras de teatro, con fuentes de agua. Espectacular esta casa también. Lamentablemente se demolió en los años 50. Exactamente. El Palacio Osa, también hecho por Latour, también demolido lamentablemente. Muy famoso por la calidad arquitectónica que tenía. Doña Elvira Valdés de Errázuriz, que era la mujer de José Tomás Errázuriz, que fue Rafael Errázuriz, el dueño de casa. Y también una persona muy importante en la época, que fue embajador en la Santa Sede, un personaje del siglo XIX, también escritor, aficionado a la historia, que tenía esta gran casa en Santiago. Acá vemos su dormitorio. El Palacio Elguín, vamos a empezar a ir más rápido por tema de hora, sí, pero para que alcanzamos a ver todas las diapositivas. El Palacio Elguín, Alameda con Brasil, un palacio espectacular que fue el más alto de Santiago hasta que se construyó el rascacielos Aristía. Don Nazario Elguín Leiva era una persona que trabajaba en la minería, muy pobre, y que encontró una veta de cobre, que es la disputada de Las Condes, se hizo multimillonario y se construyó este gran palacio en Alameda con Brasil. El palacio todavía existe, hoy día venden repuestos de autos, de repente mucha gente lo puede haber conocido, lo puede ver todavía, pero eso también ha ayudado a que la casa se conserve por dentro bastante bien. Tiene este gran hall de triple altura, espectacular, con esta escalera imperial, con este personaje al centro recostado en una roca, es un espectáculo entrar a esta casa. Acá vemos a la familia, cuando se casó Marta Elguín con Rafael Vicuña, en el año 30 y tanto. La decoración original de la casa, que conserva la policromía original todavía, el salón árabe que está pintado a mano, todavía conserva sus colores. Ahí a la izquierda se ve lo que dice Mario, lo voy a decir rápido, están los manubrios de auto, y justamente como pusieron estas maderas como para colgar todas estas cuestiones que venden, la casa quedó abajo conservada tal cual, felizmente, así que está absolutamente inmaculado, como diría un amigo mío, perfecto. El comedor, tiene esta lucarna arriba, el salón Luis XV, perdón, de la casa. Bueno, pasamos a otro tipo de casa, el Palacio Edward, que hoy día, fue la Academia Diplomática, hoy día lamentablemente se fue la Academia de ahí,
doña María Luisa McClure, personaje carismático del siglo XIX que reunía en su salón a todo el mundo. El foyer de la casa, hoy día y anteriormente como era. La escalera principal, imagínense esa tremenda escalera maravillosa. La pinacoteca de la señora McClure, que fue de hecho, ni siquiera tenía tan buenas cosas ella, que tenía muebles, por ejemplo, que habían sido hechos por el ebanista María Antonieta, era una colección espectacular de arte, con obras increíbles, que de hecho ni siquiera se remató en Chile. Se contrató a la Maison Drouot en París para ellos hacerse cargo del remate, y que se remató todo en Francia, no se remató nada acá en Chile. Tenía un teatro privado, porque le cargaba que la había en el teatro municipal, entonces se construyó un teatro privado para hacer en su casa. Fíjense, con un segundo piso, como con una galería, con la silla abajo, una casa increíble. Este jardín de invierno en la casa antiguamente. Que sigue siendo espectacular. Esta Que, casa, claro, que esto de tiene eso ahora. arriba, claro. Maravillosa. Esta casa está en muy buenas condiciones, ha sido restaurada, ¿cierto? Constantemente, o sea, no ha tenido declives, pero siempre, nunca ha dejado de estar en esta condición que la vemos, con los techos pintados, muy, muy limpia, muy adornada, ¿cierto? Con muebles antiguos, buenos. No sé ahora, claro, cómo estará, pero hasta que nosotros la visitamos la última vez está espectacular. Aquí vemos algunas fotos de los salones antiguos y hoy día. Este es un salón principal arreglado con matrimonio. El plafón de Esteban Moratanzi, famoso pintor chileno. Decoración de la escalera, con estos querubines cantando. El Palacio Neuss, que es vecino al Palacio Edwards, frente al Congreso, fue construido por Antonio Neuss. En él vivió Juan Luis Sanfuente, el presidente. Una casa también espectacular, que también se remodeló en los años 20, no, el año 15 se ha remodelado. Es una casa increíble, que es solamente el segundo piso de esa casa, porque los bajos son ocupados para comercio, pero el segundo piso es como un gran departamento gigante de no sé cuántos metros cuadrados, pero una casa ya mucho más moderna, no este palacio tan oscuro como los que hemos visto en otros lados. Igual de decorado, con esta chimenea fantástica, pero ya un poco más acotado, tal vez. Sí. Es más como esa sensación que dice Mario de un departamento, más que una casa, la verdad. Enorme, pero fantástico. Palacio de Guzmán. El Palacio de Guzmán, hecho por Émile Doyer, el mismo arquitecto de los tribunales de justicia. Hoy día una comisaría, pero se conserva en bastante buenas condiciones. Hay algunas similitudes con el Palacio de Justicia, fíjense en la escalera, que es bien parecida. Y ahí vemos estos mármoles que son de mentira, no son de verdad, son pintados, pero están tan bien hechos que parecen que fueran reales. El Palacio Sobercasó, por supuesto, que es el Club de la Fach, que mucha gente puede ir a matrimonio, alguna fiesta ahí, que está siempre, hay mucha gente que lo conoce. Don Francisco Sobercasó Vicuña perdón, Sobercasó, sí, Vicuña. Sí, Mercado del Papa. Juana Brown de Sobercasó, ellos se fueron de luna de miel a Francia y se quedaron 20 años viviendo allá. No volvieron nunca más a Chile. Los hijos iban y volvían. Para volver, el hijo le construyó esta casa al papá para decirle que volviera a Chile porque necesitaba ver los negocios y todo. Se construyó esta casa y además, para incentivarlo, se construyó la embajada de Pirque, para que él sintiera que todavía vivía en la campiña francesa. El palacio es espectacular, con herrería belga, con vitrales, se conserva en muy buenas condiciones todavía. Los pisos, las lámparas, la chimenea. Está dotado todavía con todo lo original y se conserva también siempre bien pintado, siempre impecable. Se puede visitar también, si uno pide permiso también a veces, si no tiene la suerte, como dice Mario, de ir a un evento, también uno puede pedir conocerlo y acceden. Así que pueden, de hecho, creo que para el Día del Patrimonio seguramente se va a abrir. Sí, justo al frente del Teatro Municipal. Bueno, esto no existe, es invernadero antiguo la casa, que no existe hoy día. El Palacio Erquíñigo, que es una casa bien desconocida en la calle Ejército, que hoy día es de la... No me acuerdo cómo se llama la Dirección de Movilización de Movilización Nacional. Es una casa muy antigua que lo más interesante que tiene son los techos, los cielos de los salones que son pintados a mano. Son preciosos. Este es un salón principal. Es una casa muy, muy desconocida porque también se abre solamente para algún evento especial. Está muy escondida esa casa. Todo lo que vemos de techo es pintado original. Si se fijan es madera, entonces es mucho más antigua yo creo que es una de las más antiguas de la calle. Sí. Entonces, claro, uno dice la madera, a lo mejor se ve más modesto y todo, pero bueno, con toda esta pintura, imagínense lo no modesto que se ve fantástico. Y este es el patio de honor que tiene, es un patio de mármol completo,
con estas ventanas, ¿cierto? Que en su momento tenían los vidrios también, medio bombé, medio redondos, hoy día ya están distintos, pero todavía conserva este esplendor fantástico. Este patio es precioso, blanco entero, muy, muy bonito. Y un El detalle. detalle del techo, maravilloso. Y lo bueno que es original. Bueno, acá tenemos el Palacio Real de Azúa, es una casa espectacular que está en la calle Monjita, frente al Palacio Urmeneta, que la hizo doña Manuela Real de Azúa de la Cerda. Este cuadro hoy día está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Expuesto. Doña Manuela Real de Azúa era una mujer muy extravagante, bien interesante como personaje del siglo XIX. Era descendiente argentino, de una familia muy rica de La Serena, que llegaron allá en el 1800 y tanto. Se casó con un señor de la Cerda y era muy aficionada ella a la genealogía. Entonces ella descubrió que su marido, en alguna parte de la rama, hacia muy, muy, muy arriba, le habría correspondido el trono francés. Muy arriba, pero directo. Directamente, o sea, padre, 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 y de repente hay una pelea entre unos hermanos no sé, en el siglo XIV, y que el hermano le gana el trono a su hermano menor, y este hermano menor desemboca en España y después se viene a América. Entonces, descendía de esa misma rama en los nobles franceses. Entonces ella se sintió, pero en las nubes, sabiendo que descendía también por matrimonio de la nobleza francesa. Entonces ella decía en todo el mundo, yo creo que un poco picado también todo el mundo, la encontraba un poco ciútica, la encontraba como que miraba a todo el mundo para abajo, no sé, era una mujer muy comentada en ese momento. Entonces cuando ella decía hacerse su casa, dice, los chilenos hacen solamente casas de yeso, yo me voy a hacer una casa de mármol en completa. Entonces ella lo que contrata al arquitecto Provasoli, un arquitecto italiano, y ella se construye un palacio de mármol. De hecho, la pelaban porque le decían que esta señora vivía en un palacio de mármol. Yo creo que era pelambre, pero harta envidia entre medio. Entonces, fíjense bien que todas estas decoraciones que tenía la casa eran de mármol. Era una casa espectacular que sobrevivió hasta el año 50. Y como doña Manuela se sentía tan en las nubes, dijo que como ella podía salir a la calle pisando la arena o pisando los adoquines tan comunes y corrientes, entonces lo que hizo ella fue poner mármol también en la salida de su casa. Entonces ella solamente pisaba mármol cuando llegaba y salía de su casa. Después, bueno, ella se fue, se aburrió a los chilenos que la pelaban tanto y se fue a vivir a un palacio real en España. De hecho, hay muchas crónicas de Blesgana, por ejemplo, o de algunos otros personajes que viajan a España a verla, a visitarla, y hablan que ella tenía un palacio muy cerca de Madrid, y cuando bajaba, él anunciaba a los lacayos con trompetas y salía una alfombra roja, y era como todo un espectáculo que ella saliera, porque bueno, quiso vivir en un palacio de verdad en España y vivió como le correspondía, según ella, vivir hasta el día de su muerte. Bueno, y fue a pelear un poco los títulos y todo, pues Claro. fue a Europa a eso, en el fondo. Y se quedó. Lamentablemente este palacio desapareció en los años 50. Lo demolieron, estaba tal cual, con los jarrones intactos, con la escultura intacta, pero lamentablemente se demolió el patio principal. Claro, el ser de mármol de verdad resistió los terremotos y resistió todo lo que daña a las otras casas en Santiago, y a pesar de eso, de tenerla intacta, como dice Mario, se demolió igual. Bueno, Concha Casot, emblemático palacio chileno, con una laguna en la calle Alameda, entre la Moscada y Alameda, una casa espectacular con cúpulas doradas, con un estilo neoarabesco, con estas rejas que dan a Alameda también doradas. Doña Teresa Casot vive en esta casa, una mujer muy especial, que es la fundadora de las Creches, una institución bien importante que otorga la posibilidad a muchas mujeres en el siglo XIX y principio del XX de salir a trabajar. Es una sala cuna lo que forma ella. Entonces hoy día, claro, puede parecer una cosa muy, muy banal tener una sala cuna, pero en ese momento, cuando las personas no tenían la posibilidad de dejar a su hijo en ninguna parte, ella crea una sala cuna para las mujeres que vivían solas, madres solteras, y mujeres que querían trabajar, y ella cuidaba a los hijos, no ella, pero la institución cuidaba a los niños. Sí, pues una adelantada. Ella fue una gran filántropa, le gustaba, como dice Mario, también la fiesta y hacer muchas cosas en su casa, y tenía las grandes fiestas, fueron en su casa indiscutiblemente, pero tenía este otro lado absolutamente, en el fondo, filantrópico total, y una necesidad un poco de devolver lo que ella tenía a la gente pobre. Era una mujer muy caritativa. Bueno, y el palacio fue epicentro, como dice Fernando, de grandes fiestas. El año 1910, cuando fue el centenario, que hablamos en la primera charla, no sé si se acuerdan, la gran fiesta del centenario no fue en La Moneda, sino que fue en el Palacio de Concha Casot. Y el año 1912, ella hace un gran baile de fantasía en honor a su santo, que es uno de los bailes más comentados del siglo XX chileno. Ahí la vemos disfrazada de María Antonieta con su hijo a la usanza del palacio en estilo arabesco. Esta es la noche del baile, están comiendo la gente ahí sentada.
fue la primera vez que se encarpó una casa, hicieron una tarima en una terraza, ¿cierto? Pusieron todas estas sillas como arrendadas, en cierto modo, como lo que arrendadas hoy día, lo que arrendaríamos nosotros para hacer un gran evento. O sea, también fue una adelantada como a todas las cosas que hoy día se usaban, encarpar, imagínense, una locura. Y para la cantidad de gente que había, porque la casa estaba adentro, los comedores, todos los salones llenos de mesas para comer, y además esta terraza donde estaba la gente más joven. Bueno, acá Toda la vemos sociedad de Santiago, claro. los asistentes al baile disfrazados también ahí todo. Vamos a ir ahora pasando rápido por virtud de la hora, pero vamos a nombrar para que ustedes de repente tengan una idea de qué pueden ver en estas grandes casas. Acá tenemos el Palacio Irarrázaval, que es el Círculo Español, construido por Fernando Irarrázaval Maquena, el Marqués de la Pica, el dueño de Bacugo. Acá vemos la casa en su época de esplendor. Acá vemos cuando unas fotos tomadas en 2015. Lamentablemente esta casa ha sufrido con el tema de la pandemia y el declive que ha vivido el Círculo Español, que de hecho sí son remates ya de sus cuadros, están empezando a deshacerse las cosas que hoy día ustedes pueden ver. Esos cuadros, por ejemplo, tampoco Falta están, recursos. ya no están ahí en el palacio. El ascensor, que es un indispensable de los grandes palacios. Todas las grandes casas tenían ascensor, o sea, de hecho que era como común para ese tipo de casa. El Palacio Toreca también del año 1910, hoy día Círculo Español. Acá vemos la hija de la familia Toreca, Rosa Toreca Sartori. También creo que se va a repartir el patrimonio, También una se va a casa muy bonita y muy absolutamente recomendable conocerla. El Palacio del Dunate, que lamentablemente se quemó el año 2015-2016. Una casa espectacular, que uno subía una escalera imperial para entrar y de repente desembocaba en un hall redondo con unas cariátides mirándote para abajo. O sea, ni siquiera unas cariátides. Sí, son cariátides. Tamaño natural, un poco más. Como casi 2 metros medían esas cariátides. Nosotros pudimos entrar una semana justamente antes de que se incendiara el palacio. O sea, estas fotos que estamos viendo ahora son las últimas seguramente que se sacaron y una de las pocas, porque tampoco no entró tanta gente, estaba arrendada para bodega, iban unas mesas, qué sé yo. Y como les contaba, en el Palacio Pereira también es tan magnífico esta arquitectura que a mí, bueno, me conmueve, ¿cierto? A pesar de estar en este estado de suciedad, de hondeces, de qué sé yo, de mil cosas, sigue impactando y seguía siendo una cosa que uno lo dejaba sin palabras, la verdad. Bueno, ahí está el incendio terrible, 5 días después que nosotros lo visitamos. El Palacio Chaurren, que en otra oportunidad le vamos a contar bien la historia, porque es una historia bien entretenida, del baile que hubo. Seguramente vamos a hacer otra charla. Solo del Palacio. Solamente del Palacio. Maravillosa casa que hoy día tampoco existe. El Palacio Guiguren, que también sale para el Día del Patrimonio, también lo pueden conocer. En la calle 18. La calle 18, una casa espectacular de Cruzmont, con un teatro privado también en el primer piso. El Palacio Aristía, otra casa de Cruzmont también muy, muy interesante. Alameda, donde estaba el Club Militar muchos años, después tuvo una sección del Congreso, la Cámara de Diputados. Una casa que intervino también Benito Rebolledo Correa, intervino también los salones para decorarlo, entonces una casa Esta casa, te voy a atropellar porque como estamos tan rápidos, esta casa era para 2 personas, entonces era un gran palacio maravilloso, en la cúpula tenía un jardín de invierno, etcétera, en el techo, en el fondo, salones fantásticos, pero tenía como 2 salas, una para el marido y una para la mujer. Entonces son como 2 grandes departamentos unidos, por supuesto, pero claro, no tiene estas 25 dormitorios que nosotros vemos en otros palacios. Tenía 2 grandes espacios, obviamente, para un lado había escritorio, boudoir, vestidor, baño, etcétera, pero es una casa para 2 personas. Maravillosa, pero para un matrimonio nada más. Como algunos detalles ornamentales de la casa. Palacio Campino, también bien desconocido en Alameda, casi llegando a la calle de San Ignacio. Importante casa que donde vivió el presidente Juan Antonio Ríos, después él la compró y después la donó a las Fuerzas Armadas. El Palacio Cifuentes, de Don Cifuentes Gómez, famoso político. La calle 18 también. En la calle 18, claro. El hall del Palacio Cifuentes espectacular con estas lucarnas. Esto se usaba como salón de baile y francamente gigantesco, enorme, impresionante. Es un colegio. También eventualmente, no mucho, pero te dejan entrar para conocerlo algunas veces. El Palacio Guerra, en la calle Brasil, en la avenida Brasil, de don Jorge Guerra, que originalmente fue construido para la Embajada de Brasil, por eso la Plaza Brasil se llama Brasil y el barrio Brasil se llama Brasil, en honor a esta casa, que todavía existe en manos de la familia.
todavía está, de hecho esta lámpara es bien entretenido porque la lámpara todavía tiene ampolleta del año 1920, entonces la prendemos, no la prendo yo, la prende en Doña Casa, y es una luz muy tenue, es una ampolleta que como teniente, una cosa muy entretenida porque es una ampolleta original que todavía funciona. Increíble, justamente. El Palacio Elquíñigo en la calle República, impresionante casa de Ricardo Larraín Bravo, el arquitecto famoso. También una casa más moderna, seguramente más chica, entre comillas, pero llena, mucho más luminosa. Tal vez en eso también se diferencian, mientras más corría el siglo, las casas se abrían un poco más y los vanos, las ventanas se abrían más y entraba más luz, a través de todos estos vitrós, luz de colores, por supuesto, pero ya se ve una modernidad un poco más. El Palacio Casanova, Núñez Casanova, que habla un poco de una fachada historicista, pero fíjese muy bien adentro, que, bueno, aquí vemos el matrimonio Greenberg Núñez, que son la gente que vivía ahí. Tiene una escalera principal muy modernista, que habla un poco del movimiento catalán, es increíble la mezcla que tiene de estilo, es una casa maravillosa. Miren la lucarna arriba, como ilumina los espacios, y esta escalera como en espiral, es fantástica. Esta casa, como es un negocio, ustedes pueden entrar como a comprar, pero miran para arriba, y eso hacemos siempre nosotros que vamos, y no se puede entrar como en grupo porque es un negocio, ¿cierto? Pero uno puede entrar y esta parte justamente uno la ve perfecto, y esta casa es sorprendente realmente. Dice que va a cotizar una alfombra, unos vinílicos y entra ahí. Claro, hay que entrar y cotizar y mirar, tal cual. El Palacio Pibón, que es la calle Ejército, muy conocido, la Universidad de Diego Portales hoy día lo tiene, en muy buenas condiciones, en la casa central. La casa Edwards Maquena, famosa casa de doña Margot Maquena y Carlos Edwards, coleccionista de arte muy famoso, ella también fue una belleza de la época. Una casa espectacular donde se alojó el príncipe de Gales, el que se casó con Wallis Simpson, se alojó en esta casa, y de hecho cuando habla de Chile, él habla de esta casa también, en las fiestas que se daban acá. Acá vemos al príncipe cuando está recibiendo, el presidente Alessandri lo recibe. Ahí está en la puerta de la casa, claro. En la Alameda. El Palacio Paso, que hoy día es el club de la PDI, de la Policía de Investigaciones. En la Plaza Brasil. En la Plaza Brasil, sí. El Palacio Álamos, que hoy día es un centro cultural de la Municipalidad de Santiago, muy famoso también. Acá vemos la Doña Casa, Dolores Igual, con su hija y su nieta. La escalera del Palacio Álamos, espectacular. El salón principal. Esta casa llena de decoraciones, llena de detalles, una casa también que la conocimos obviamente sin muebles, sin nada, antes incluso que la restauraran como está ahora, y es una casa también francamente digna de conocer y impresionante también. El Palacio Bruna, el último gran palacio chileno, construido por Julio Bertrán Vidal para don Augusto Bruna. Después les contaremos mejor la historia, tiene una historia bien entretenida, que habla mucho de la Belle Époque, del ocaso de la Belle Époque, de la muerte del arquitecto, es una historia bien entretenida que también se abre para el Día del Patrimonio, así que aprovechen de conocer que esta casa no se abre mucho, así que el Día del Patrimonio es el día para conocer el Palacio Bruna. Mira, ahí se ve en la anterior algo bien único, casi, que usa ónix en vez de mármoles. También hay mármoles, pero en este foyer, en este hall de entrada, uno ve todo verde, amarillo, ¿cierto? Que son planchas de ónix en vez de planchas de mármol. Ahí arriba también se ve ónix, es muy, muy bonito, da una luz muy, muy especial. Ese es el escritorio, que es gótico, increíble, está muy bien cuidado también, las maderas perfectas. Miren el piso también, el piso dibujado, fantástico. Aquí felizmente no hay, como en el otro lado, alfombra, entonces se puede apreciar este parqué hecho a mano, increíble. Aquí está Julio Bertrán, el arquitecto del palacio, que lamentablemente se murió de tuberculosis y nunca lo pudo haber terminado. El jardín de invierno del palacio, la cochera atrás que tiene forma de castillo, imagínense. Es otro pequeño palacio atrás en el patio, justamente. La casa Cifuentes. Esta casa la vamos a poder conocer en una visita que vamos a hacer con la Universidad de los Andes el día 10 de junio. Es parte del programa que tenemos hecho para una visita guiada a través de las casas que conserva la Universidad de Alberto Hurtado. Entonces está considerada esta casa, que perteneció al arquitecto Manuel Cifuentes Gómez, que es el creador de la Intendencia de Santiago, de la Universidad Católica. El hijo de Abdón Cifuentes también, del que vimos antes. Esta es parte de la casa, el interior de la casa, que habla de un lenguaje mucho más moderno. Una casa, no estos grandes palacios como el Palacio Cousiño, ya una casa mucho más moderna. La casa Díaz Salas también vamos a tener la oportunidad de conocer ese día y contar su historia en vivo, así que los que no, los que quieran de repente sumarse, tienen que hablar ahí con la extensión de la Universidad de los Andes para poder sumarse al recorrido. La escalera principal, que es un espectáculo. Acá vemos a Teresa Díaz con su marido, muy famoso en Inglaterra los dos, en el siglo XX. Aquí está Wallis Simpson atrás también, con el príncipe de Gales.
La casa Edwards Mate, que es la casa más especial de la calle Sin Fuego, que también la vamos a conocer ese día en el recorrido, que pertenece al arquitecto Ismael Edwards Mate. Una casa espectacular que habla también de un lenguaje como gótico y una mezcla de estilo increíble. Se dan cuenta que vamos avanzando en el tiempo y las casas pasan de ser, no nos damos cuenta, ¿cierto? Pero pasan de, ya no es el palacio, como dice Mario, el Palacio Cousiño, enorme, gigante, con espacios perdidos, ya son muchos, entre comillas, casas más normales, siendo palaciegas, por supuesto, y siendo espectaculares. Hay una evolución en la arquitectura, en el uso de los espacios, ¿cierto? En la forma de vivir también, en la calefacción. Imagínense, calefaccionar el Palacio Cousiño era mucho más brutal que calefaccionar esta, que también es una locura, pero ya es mucho más abarcable, siento yo, en esta época ya. Lleno de detalles, esta casa es, de verdad, es un, cada espacio es algo especial y es una obra de arte completa. Bueno, ese día que en la visita guiada se los vamos a contar todos los detalles que tiene, porque Sí. todo tiene un significado en esa casa, todo, todo. Incluso esta figura que vemos acá también tiene un significado muy especial para la historia de la casa. Bueno, habla de distintos estilos. Esta es una cosa mucho más gaudiana y esta es una cosa art deco, o sea, mezcla todos los estilos posibles. La casa Santa Cruz, que es una última casa habitada en Cienfuegos, una casa espectacular también, con toda la decoración original. El Palacio Undurraga, que está demolido. La casa Maino, también demolida, lamentablemente, En Vicuña Maquena está esta casa. en Vicuña Maquena. La casa Schneider, que lamentablemente se quemó en el 2019. Se la quemaron, no se quemó. Bueno, la quemaron, claro. Ahí está quemándose. Terrible, no quiero ni ver esa foto. Bueno, ahí terminamos, porque estamos... Pucha, estábamos corriendo, pero es que por la hora, pero qué bueno que alcanzamos a ver todo, que se dieron más o menos seguramente una idea de este recorrido, de las casas que nosotros consideramos especiales e importantes en Chile, que la mayoría, vimos algunas que obviamente no están, pero la mayoría están y felizmente las podemos ver, aunque sea por fuera. Los invitamos también a revisar una publicación que tenemos nosotros que se llama La Ruta de los Palacios, que está colgada en internet, creo que en la página del Ministerio de la Cultura. Entonces ustedes busquen en Google La Ruta de los Palacios y aparece el PDF donde vemos también, es un librito chico, digital, que te invita a recorrer todos estos palacios con la historia, con fotografía y con unos recorridos propuestos también. Entonces, bien entretenido, que de repente ustedes puedan también salir a la calle a visitar solo estos palacios. Esa es la idea. Y ahora veamos ahí, Josefina, las preguntas, o Raúl, no sé. Sí, a ver, se me escucha bien porque podríamos hablar tenía 17 horas seguidas, pero perfecto. tenía un eco hace un rato, les pido perdón por eso. Bien, vamos a seguir, la verdad que han ido comentando en la medida que ha ido avanzando la charla. Primero agradecerles porque está bastante dinámica, entretenida y también, bueno, con una parte de pena de ver la cantidad de edificios que ya no existen. Christopher Valencia dice, en Chile hubo un recurso de cariátides, la más común que vemos está en la Corte de Apelaciones y el Museo de Bellas Artes. ¿Ustedes han podido encontrar alguna otra más, Mario Fernando? Cariátides, mira, en Valparaíso hay algún edificio que todavía conserva algunas cariátides que están bien ocultos. Sí. De repente uno va a comer a algún negocio en Valparaíso, se encuentra con unas casas espectaculares. Pero en Santiago son bien escasas, no existen muchas más que las que uno ve. No. Bien, perfecto. Después, bueno, a ver, espérame. En términos de restauración de estos palacios, ¿hay algunas técnicas que se hayan perdido o que actualmente sea difícil de replicar? Esto lo pregunta Carolina Schmidt. Casi todas. Sí, pues yo creo que casi todas. Ahora, claro, por ejemplo, lo más icónico que podemos comentar seguramente es el adobe, ¿cierto? Que el adobe dejó de usarse en algún momento y se reemplazó por materiales más modernos, y cuando hubo otro terremoto o otro problema estructural, ¿cierto? Se dieron cuenta que estos materiales seguramente no conversaban o no funcionaron bien, y hace tiempo ya que se volvió, hay cursos de adobe, ¿cierto? Para poder restaurar en el fondo como era. La mayoría de estas casas obviamente son de ladrillo y son de cemento, pero muchas de las murallas interiores, de las divisiones, a veces siguen siendo de adobe. Entonces es importante, por el peso, por todo ese tipo de cosas también, conservar justamente estos tipos de materiales que son los que se usaban primitivamente, en el fondo, cuando se hicieron. Igual es difícil porque, por ejemplo, los oficios, por ejemplo, restaurar el Palacio de Cousiño, cuando se restauró el año 2015, empezó la restauración. Los vidrios de colores. ¿Quién hacía vidrio de colores? El Jardín de Invierno tiene un azul cobalto muy especial,
que lamentablemente en Chile ya no existen esta gente que haga este oficio de la forma que se hacía antes para lograr esos colores, y se tuvo que comprar los vidrios, creo que en Argentina. Entonces se han perdido también todos esos oficios que enriquecen las casas, porque estas grandes casas también hoy día uno las ve pintadas blancas y las ve de repente muy disminuidas a lo que eran antes. Entonces, pero también tiene que ver no solamente con un tema de gestión interna de los dueños, sino que también que faltan profesionales que puedan hacer, replicar toda esta técnica antigua y volver a la magnificencia que tenía esta casa antiguamente. Eso es lo difícil que hoy día se encuentra, y lo caro, porque es muy caro también. Mari Fernando, ¿ustedes han podido seguirle la huella a estos palacios? Muchos de ellos aparecían como demolido, demolido, demolido. ¿El porqué de su demolición? Distintos factores. Yo creo que tiene que ver con un factor... Los palacios fueron muy desprestigiados durante el siglo XX. Hay una corriente en la Academia de Arquitectos bastante lamentable en los años 60, estos típicos arquitectos famosos, que muchos de ellos Premio Nacional de Arquitectura, veían estas grandes casas un impedimento a la modernidad. Entonces eran una especie como de copia europea que les bajaban el valor y que lamentablemente se usaban sus paños porque eran mucho más grandes para hacer edificios modernos. Entonces también tiene que ver, por un lado, los terremotos, que eso en realidad los terremotos es un mito. Muchos de estos grandes palacios se demolieron finalmente con dinamita. Me acuerdo de una polémica que hubo muy grande cuando el Liceo 1, que era el palacio de la familia Bulnes, del general Bulnes, no lo podían botar con nada. Entonces de repente se hizo una especie como de bomba nuclear en el centro para poder botarlo con dinamita, porque no se caía y no había caso que se cayera con la picota. Entonces, por el Palacio Pereira. El Palacio Pereira, o sea, tuvo muchos años botado, y nosotros sabemos que porque los dueños mandaban, el dueño anterior mandaba a botar el Palacio Pereira y le sacaban las puertas, lo debilitaban, le sacaban los vidrios, que se mojara para que se cayera, y no se caía nunca. Entonces, también los terremotos, si bien afectan mucho el patrimonio chileno, sobre todo este tipo de casas, tiene que ver más con una voluntad económica, una voluntad política, por qué desaparecieron. Y también tiene que ver un poco lo que hablábamos al principio, que el palacio en sí pierde sentido en el siglo XX. Entonces son unas casas que son estos mamostretos gigantes, que por supuesto cuando se vuelven en casa las fortunas se dividen, la gente tiene menos plata, la gente quiere vivir también de otra forma. Entonces estas casas o son museos, o son institución pública, o se demuelen, porque no tienen ningún otro sentido en el siglo XX, que es una época mucho más moderna. Bien, sí, en ese sentido, María José Medina hace una pregunta similar a lo último que dijiste, Mario, que es si consideran que es mejor o factible rehabilitar y restaurar los palacios y que sean usados como museos, actividades culturales, o reformarlos por dentro y usarlos como grandes tiendas, farmacias, cines. Si tienen alguna preferencia entre estas dos dinámicas. O sea, el jueves tenemos la próxima charla, que es de patrimonio reciclado, de patrimonio, nuevo uso de patrimonio. Entonces, ahí vamos a hablar un poco de distintos casos que ha pasado, eso es lo que hemos hablado ahora. Pero para mí es importante que el edificio sea de uso público, quizás. Quizás esta idea un poco de recuperar el palacio como una vivienda es bien imposible, pero sí quizás un museo o una institución pública o un centro cultural es la mejor opción hoy día para poder mantenerlo. También las empresas también han ayudado mucho en mantener, hay casas matrices de ciertas empresas que conservan edificios patrimoniales que también han hecho una buena labor ahí también, que los mantienen vivos. O sea, lo peor que se puede hacer es dejar estas casas botadas porque en un año, en 2 años se destruyen. O dejar las fachadas, que estuvo de moda un poco, que todavía lo hacen, que dejan solamente las fachadas y adentro hacen una cosa nueva absolutamente, y muchas veces las fachadas son lo que nosotros vemos y lo que nos llama la atención, pero siempre yo digo que las soluciones arquitectónicas interiores, como hablábamos del Palacio Pereira, por ejemplo, que tenía esta cruz latina, ¿cierto?, que la diferenciaba de todas las casas, en este caso de Santiago, era lo interesante de las casas. Entonces la fachada se puede volver a hacer, o podría incluso aplanarse, y lo de adentro es lo importante. Entonces muchas veces no se toma en cuenta lo que está, los mármoles, las decoraciones, la cantidad de salones. Bueno, también es un poco romántico esperar que todo se conserve y que todos podamos entrar a estas casas y estén iguales. La vida continúa y el mundo sigue, y hay que, en el fondo, a nosotros y a la mayoría, a lo mejor que estamos acá, nos encantaría, pero la mayoría es otra, y el mundo sigue nomás, lamentablemente. Bien, en honor al tiempo, bueno, Josefina ahí tiene la mano levantada, pero bien, solamente comentarles que han habido varias preguntas que creo que las van a ir mencionando la próxima semana. Si hay familias que viven en algunos palacios, muchos de los asistentes a la charla los felicitan por la charla, con una sensación
estar sorprendidos, por otro lado melancolía, por otro lado también con esperanza de ver ciertos espacios que, bueno, también han sido utilizados de una manera distinta. Bueno, así que lo dejo con Josefina solamente con una pregunta que se ha repetido y es ¿dónde pueden ver tanto las fotos o si ustedes tienen textos o publicaciones acerca de estos palacios? Josefina. Gracias, Raúl. Bueno, gracias a Fernando y a Mario por esta charla de hoy tan interesante. Respecto a ese tema de cómo recuperar estos palacios, darles una nueva vida que asegure que sobrevivan, digamos, que se mantengan en el tiempo, vamos a hablar en la charla de este jueves, pasado mañana. Afortunadamente, a pesar de todo lo que se ha perdido, hay buenos ejemplos en Chile y en Santiago, concretamente, de patrimonio recuperado. Y parece ser que el secreto viene por darles en realidad un nuevo uso a las construcciones, porque claro, nadie puede ni quiere a lo mejor vivir en un palacio hoy día. La ciudad ha cambiado, los barrios han cambiado, pero hay muy buenos ejemplos, así que los invitamos a verlo en la conferencia del próximo jueves. Hay casos realmente interesantes y de ahí se nos van a compartir Fernando y Mario el jueves. Y también quería mencionarles que también vamos a conversar de eso en un conversatorio que vamos a tener el sábado 27 de mayo, Día del Patrimonio en la UANDES, donde vamos a tener visitas ya a la exposición de fotografía. Había otra pregunta sobre la fotografía, una exposición de fotografía sobre Santiago entre 1900, o sea, sí, alrededor del 1900, primer siglo de vida de Chile como país independiente. Y vamos a tener una conversación sobre cómo esta ciudad donde vivimos es patrimonio de todos. Y es en eso, vamos a tener a Fernando, a Mario aquí, donde van a poder hacerle muchas consultas también, todos los que quieran, y también a Cristian León, que es arquitecto, doctor en Historia del Arte, y que va a también comentarnos su visión sobre la evolución de la arquitectura en este, digamos, siglo, o casi siglo, 1830, 1920, aplicado a Santiago de Chile. Cristian también es el profesor del próximo curso que vamos a dictar en Extensión Cultural UANDE a partir de junio, sobre la arquitectura en Santiago en este primer siglo de vida republicana. Así que también hay mucho que aprender, que escuchar cosas interesantes sobre todos estos estilos arquitectónicos, cómo se fueron dando estas influencias europeas que le dieron este carácter a esta ciudad, de la cual queda bastante en pie. Así que muchas gracias a todos por su participación y nos despedimos hasta el jueves, ¿cierto, Raúl? Sí, así es. El próximo jueves con la última de las charlas de este ciclo de charlas que la verdad que ha estado bastante ameno, simpático y con una muy buena asistencia y participación. Así que los dejamos invitados entonces para el jueves a las 19 horas. Oye, muchas gracias bueno, a la Gracias. Josefina y a ti, Raúl, por darnos esta oportunidad, que nos encanta poder transmitir todo esto. Y a la gente que por supuesto que está todavía conectado, que veo que hay mucha gente todavía conectada. Y bueno, si hay alguien que tenga alguna historia, alguna foto, algo que aportarnos, puede hablarnos ahí a través del Instagram. Mi correo es Fernando Imas, mi nombre fernando.imas@gmail.com. Así que nada, preguntas, bueno, lo que quieran. Estamos dispuestos a aclarar y a contarles lo que necesiten. Así que Josefina y Raúl, muchas gracias y nos vemos pasado mañana. Ya, que estén bien. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao a Buenas todos. noches.